Espero que estén bien. En este cita de libros, hoy día vamos a comentar el último escrito de Bifo Berardi, publicado originalmente en 2023 y traducido al español por Darío Burstein, finalmente publicado este año por la editorial Prometeo. Y es que a 5 años del estallido social en Chile, creo que vale la pena poder reflexionar acerca del panorama regresivo actual. Y este autor que comentamos pone especialmente atención en el caso chileno como cuna del neoliberalismo. Recuerdo que en una entrevista que le hice el año 2019 comentaba que la revuelta en sí misma era un acto terapéutico y recordaba la frase: no era depresión, era capitalismo. Franco, Bifo Berardi, autor de libros tales como La fábrica de la felicidad, La sublevación, Respirare, entre otros, hoy nos sorprende con el sugerente título Desertemos. Y lo primero que hago antes de abrir la primera página de este libro es recordar el episodio reciente de cuando fui a una farmacia a comprar un analgésico para el dolor del bruxismo y le comenté a la vendedora quejosamente que estaba pasando por un periodo de muchas preocupaciones. Y ella empáticamente me responde: no se preocupe, que estamos todas en las mismas, no damos abasto con las exigencias de estos tiempos. Y me pregunto cuáles son estos tiempos presentes. Y luego de leer el libro de Bifo, creo que queda bastante claro, porque Desertemos está escrito con la pluma singular que tiene Berardi y hace referencia a distintos momentos históricos que tienen como resultado la debacle actual: la impotencia colectiva ante los desastres climáticos, la concentración de la riqueza y la precariedad sin precedentes, el automatismo financiero y la lamentable inoperatividad de los gobiernos. Todos estos son procesos que se vieron intensificados con la pandemia y que hoy se tornan irreversibles, según este filósofo italiano. Y nos preguntamos a continuación qué significa desertar y a qué estamos desertando. Berardi, en la primera introducción, porque tiene dos, esta que se llama Deserción como ética y como estrategia, explica que desertar significa abandonar la batalla, de alguna manera eludir el combate y huir antes que la policía militar te atrape y te fusile por la espalda para hacerte pagar tu cobardía. A este comportamiento le canto mi alabanza. Se trata del único comportamiento que considero éticamente aceptable y estratégicamente racional: la fuga, el abandono, alejarse, desertar. El escenario en el que nos encontramos le hace sostener que la historia humana llegó a un punto en el que ya no es posible una acción voluntaria eficaz. Como ya mencioné, aquí el contexto es la guerra, el cambio climático y la penetración del neoliberalismo, que recordemos, Chile es su cuna. Todos estos acontecimientos irreversibles que derrumbaron la infraestructura de la sociedad civil. Bifo nos dice que la promesa ilusoria del progreso duró hasta los años 70. Luego se tomó conciencia del agotamiento de los recursos a partir de un informe al Club de Roma sobre los límites del crecimiento. Pero sin embargo, ya conocemos esta historia desde nuestras propias vivencias, en donde a partir también de esa época se intensificó la productividad, la competencia, el extractivismo, la información y por ende la actividad cognitiva. Es a partir de estas condiciones que habría que pensar la subjetividad. Antes el futuro era progreso, hoy día es amenaza. El ambiente actual entonces viene a provocar una divergencia entre el destino de lo colectivo y lo singular, provocando la catástrofe ética en la que vivimos, y es a esto lo que Bifo llama barbarie. Y la respuesta vendría a ser la impotencia que alimenta la rabia, pero que generalmente deriva en una rabia conducida a los más débiles. Por ejemplo, vemos rechazo a los migrantes, la constante xenofobia, la falta de solidaridad, síntomas todos de presiones colectivas y más autoritarismo. Entonces, la pregunta es: ¿cómo es posible crear felicidad en una existencia colectiva permanentemente al borde del abismo? Esta pregunta la hace Bifo. Y su respuesta es: desertando. Solo la deserción vendría a ser estratégicamente racional, éticamente aceptable y capaz de restituir un carácter colectivo a la acción, incluso si la acción consiste en el no actuar. Agrega además que la deserción no se limita a abandonar la batalla, sino que implica el desacuerdo, la indisponibilidad a colaborar con un sistema asesino y al mismo tiempo es un modo distinto de habitar el mundo que sea compatible con el agotamiento.
Es en ese sentido también que este desertar viene a ser una respuesta a la impotencia del sistema. Es decir, se acepta la impotencia y se empuña como un arma invencible. Se intenta sobrevivir al margen de una sociedad en desintegración. En la segunda introducción, que se llama ¿Puede curarse la psicosis masiva?, comenta en ella lo que hubiera hecho si viviera en Kiev, y también habla sobre la nueva geopolítica del caos tras las revueltas del 2019 y posterior pandemia, que resultaron en la expansión del virus que generó las condiciones del colapso psíquico que está perturbando el escenario mundial. Este libro busca una cura a la psicosis colectiva. Bifo reconoce 5 tipos de deserción. Estaría la deserción al trabajo. Por ejemplo, hay nuevas generaciones que ya no creen en la competencia. Está la deserción al consumo, ya sea por conciencia o por estética. La deserción a la participación política ante la inoperatividad de los gobiernos, ya que nada puede hacerse ante las catástrofes ambientales, el automatismo financiero o el sufrimiento psíquico. También está la deserción a la guerra por no querer matar y no querer morir. Y la deserción a la procreación para no traer al mundo a seres destinados a ser infelices. En ese sentido, hay que rechazar nuestra participación ante situaciones sin salidas. Esto lo dice en el prólogo Hernán Borisonic, que dice que la ética colectiva se asocia a escapar al horror que se expande por todas partes. Él también señala que algo muy importante, y es que este libro no pretende dar órdenes, no son sugerencias, ni tampoco procura que alguien deserte individualmente a modo de mártir, sino que busca realizar una comprensión de los signos de los tiempos presentes. ¿Cuál sería la cura? Bifo hace un autoanálisis, lee este tiempo e interpreta el devenir. Finaliza su libro con el apartado Llegar a ser feliz. Les recomiendo su lectura, detenerse en sus pasajes, porque da muchas luces sobre estos tiempos. Y con esto me despido. Recuerden que estamos todos los domingos comentando las novedades del mundo editorial, aquí en Cita de Libros.